os estaba comentando, la presentación que vamos a ver hoy, vamos a hablar de Forex. En concreto, vamos a hablar del mercado de Forex a través de CFDs, que es en lo que nosotros somos expertos. Y bueno, pues al ser un mercado muy atractivo, es uno de los que más le interesan a nuestros clientes, de los que más le interesan también a todo el mundo que se está moviendo en el mundo del trading, y por ese motivo pues cabe hacer una mención especial, ¿no? Os voy a empezar explicando desde el principio lo que son los CFDs para que cojáis un poquito el concepto de este producto y luego ya nos centramos en cómo operar el CFDs de Forex. Los CFDs, veis aquí, vamos a ver primero la definición. Las siglas son Contracts for Difference en inglés. Es un producto inglés que se puede considerar como un derivado financiero. Se usa para operar en cualquier mercado, prácticamente cualquier mercado que cotice de manera que esté regulado, y operamos en esos mercados con dos características principales. Una de ellas es que operamos de manera apalancada, es decir, tenemos que desembolsar una cantidad inferior a lo que realmente estamos comprando o vendiendo. Y la segunda característica es que se pueden tomar posiciones bajistas, los famosos cortos, de tal manera que si el mercado cae, también podemos obtener beneficios. Con lo cual, pues bueno, esto para un trader es muy importante, dado que puede seguir operando en cualquier momento, tanto si los mercados están al alza como si los mercados caen. Estos CFDs, bueno, en concreto en Europa entraron en 2007, pero tienen un bagaje importante. El origen viene de principios de los años 90 en Londres, por eso os comentaba, es un producto inglés, y lo usaban al principio los hedge funds para las coberturas en la LSE británica. Necesitaban un poco de desembolso, no pagaban un impuesto concreto que se llamaba el stamp duty, a ser un mercado únicamente electrónico, y bueno, pues se hicieron bastante populares en esa misma década, pero al final se dieron cuenta de que era un cliente que también podía interesar al cliente retail, al cliente particular, y se empezaron a comercializar sobre más subyacentes ya en el 2000. Como digo, aquí en Europa pues entraron en 2007, tenemos ya aquí unos cuantos años de experiencia, casi 6, y bueno, 6 concretamente, y la verdad es que pues cada vez tienen mejor acogida, sobre todo, como decíamos, para el mercado de Forex. Los emisores de CFDs, en concreto un broker como nosotros, son entidades que se llaman market makers, que son creadores de mercado, dado que estos derivados son un tipo de producto OTC, un producto over the counter que no cotiza en un mercado organizado, que se negocia entre dos partes, que son el emisor, que somos nosotros, por ejemplo, y el inversor, que serían nuestros clientes, y no interviene ninguna autoridad de por medio. Con todo, pues claro, los brokers que estamos regulados tenemos esa seguridad, ¿no? para el cliente. Tenemos estadísticas que dicen que cerca del 30-40% de la Bolsa de Londres se mueve a través de los CFDs, con lo cual, pues, siendo una de las bolsas más importantes del mundo, hay que tener en cuenta que es un volumen muy importante, que son cantidades muy grandes las que se mueven a través de este producto, y eso nos da un poco la idea de la acogida tan buena que tienen a la hora de operar. Se negocian a través de plataformas electrónicas. En concreto nosotros tenemos dos, una que es la plataforma de IG y otra que es la plataforma MetaTrader, y en cualquiera de esas dos plataformas se pueden operar las divisas. Perdón. La tendencia que estamos viendo es hacia sistemas automáticos de trading, que es un poco la razón por la que nosotros hemos incluido también la plataforma de MetaTrader, que inicialmente no la teníamos, que hace relativamente poco, hace escasos meses, la hemos empezado a ofrecer para nuestros clientes, un poco en base a esa automatización de sistemas que se está llevando ahora mucho a cabo entre los traders. Bueno, aquí veis un poco el funcionamiento de lo que es un broker de CFDs que funciona como market maker. Nosotros a nuestros clientes les ofrecemos en algunos productos, como es por ejemplo el mercado de acciones, aunque también en el mercado de Forex, dos tipos diferentes de maneras de operar. Una es de manera OTC, como os comentaba,
que sería directamente una relación entre cliente y proveedor. Nosotros creamos esos precios basándonos en el mercado de referencia y funciona un poco de la manera que estáis viendo aquí. Cogemos los precios del mercado, los ofrecemos al cliente y el cliente opera directamente con nosotros. Y la otra manera de operar sería DMA. Operar DMA es Direct Market Access, que sería acceso directo a mercado. Y operando de esa manera no hay, digamos, una relación tan directa entre el proveedor y el cliente, sino que el mercado ofrece directamente el precio, la arquilla que se ofrece es directamente la del mercado, el volumen es el del mercado y la orden entra directamente. Si estamos viendo la profundidad, veríamos nuestra orden entrar. Y bueno, digamos así que sería como operar de manera, directamente en ese mercado, pero con la diferencia de que al estar haciendo a través de CFDs tenemos la ventaja de que estamos operando de manera apalancada. ¿Qué características principales tiene este producto? Pues los CFDs tienen una característica muy importante que lo diferencia, por ejemplo, de operar en el mercado de warrant, que, bueno, aparte de la facilidad con la que se entiende el producto, porque simplemente se opera a través de diferencias de precios, ¿no? Tú compras a un precio, vendes a otro y se liquida por la diferencia entre esos dos precios de la operativa, cosa que es muy diferente cuando operamos en un warrant, pero tiene otra ventaja importante, que es que no tiene vencimiento. Al no tener vencimiento, primero tenemos una variable menos en la que pensar, que no le influye tampoco al precio, y luego segundo, pues la operación la podemos mantener todo el tiempo que queramos. Si he barajado un escenario temporal X, pero finalmente tengo que mantener mi operación durante más tiempo porque se han complicado las cosas o simplemente porque estoy obteniendo beneficios importantes y creo que la tendencia no ha terminado, pues no tengo el problema de encontrarme con un vencimiento, salvo que esté operando en CFDs sobre un futuro. El futuro en sí tiene un vencimiento y el CFD se basa siempre en el activo subyacente, con lo cual pues tendría el vencimiento que tiene el mismo futuro. La segunda característica que tenemos que tener en cuenta cuando operamos con CFDs es que tenemos un coste de financiación. Ese coste de financiación se paga si se hacen operaciones a más de un día en un activo al contado. Es decir, qué operaciones, premiándolo desde la otra parte, qué tipo de operaciones a través de CFDs no tienen coste de financiación. Las operaciones intradía, las que se abren y se cierran en el mismo día, y las operaciones que se realizan en CFDs sobre futuros. En ese tipo de operaciones tampoco tenemos coste de financiación, incluso aunque hagamos operaciones a más de un día. ¿Cuál es ese coste de financiación? Pues en nuestro caso sería el Euribor a un mes, que bueno, pues está en tipos muy bajos ahora mismo, mínimos históricos, en el 0,1% aproximadamente, más o menos un diferencial del 2,5%. Eso sería una tasa que se pagaría si tuviéramos una operación abierta durante un año, con lo cual, si la tenemos abierta durante un día, pues lo dividimos entre 360 y sería lo correspondiente que tengo que pagar por un día de tener abierta esa operación a través de CFD. Tiene otra ventaja los CFDs que es una liquidación inmediata. Yo en cuanto cierro una operación, supongamos que he tenido un beneficio, ya sea de la cantidad que sea, pues por ejemplo de 1.000 euros, pues esos 1.000 euros puedo o bien pedir inmediatamente que me los reembolsen o bien reutilizarlos para abrir nuevas operaciones. No es una liquidación de +3 como ocurre por ejemplo en el caso de las acciones, que pues me limita también, ¿no? Tengo que esperar 3 días para utilizar ese dinero para cualquier otro tipo de cosa. Y por otra parte se acceden a miles de mercados, que es otra de las características que hacen este mercado tan atractivo. ¿Cuáles son esos mercados en los que podemos operar? Pues los principales índices mundiales. En el caso de las divisas tenemos ya más de 80 pares en nuestro caso que se pueden operar. Se operan en CFD sobre acciones, más de 7.500, por ejemplo, las europeas, americanas, cualquier acción que cotice en un mercado regulado. Y muchos otros tipos de activos, como llaman un poquito más diferentes, o que quizás operan menos, ¿no? Que son opciones binarias, operamos en materias primas, tales como el petróleo, el oro y otras menos utilizadas, como puede ser la plata, el cobre, níquel, naranja, cereales, gas y demás. Y un tipo de operativa que, por ejemplo, ahora se está haciendo mucho
es sobre bonos soberanos. Por ejemplo, ahora que estamos viendo que se especula sobre el famoso tapering, sobre cuándo se va a empezar a retirar los estímulos al otro lado del Atlántico, pues hemos visto una subida paulatina de la rentabilidad del bono americano. Eso se puede operar a través de CDS, lo operamos a través de su precio, sería una relación inversa, ¿no? La relación inversa que tienen los bonos en cuanto a su rentabilidad y su precio. Pues si creemos que la rentabilidad del bono americano va a seguir subiendo, lo que tenemos que pensar es que el precio del bono va a bajar y podríamos tomar posiciones bajistas a través de CDS en ese bono americano. Lo mismo para el caso del Euribor, por ejemplo. Es una tasa que después, además de la bajada de tipos del Banco Central Europeo, pues sigue teniendo una tendencia bajista. En el caso del Euribor se opera también al revés. Entonces, si pensamos que el Euribor va a bajar, nos pondríamos largos en CFDs sobre los futuros del Euribor. Bueno, en definitiva, hay más de 11.000 subyacentes en los que se puede operar. ¿Cuáles son los costes de este producto? Que es algo pues, siempre muy importante a la hora de decidir en qué operamos. Tenemos principalmente una diferencia, que es la diferencia de operar en CFDs sobre acciones o CFDs sobre cualquier otro tipo de mercado. En CFDs sobre acciones se cobra una comisión, por ejemplo, para operar en acciones europeas es una comisión fija de 10 euros. Y en cualquier otro mercado, si estamos, por ejemplo, desde de divisas, que es un poco lo que vamos a ver después, lo que se cobra es la comisión dentro de la horquilla de puntos. Dentro de esa horquilla o spread tenemos una diferencia de puntos y ahí tendríamos incluida ya la comisión. Entonces, si yo cierro una operación y yo tengo un beneficio, operando, por ejemplo, en el mercado de divisas, dentro de ese beneficio ya me han restado la comisión, ya está descontada la comisión, porque ya me la han incluido en la horquilla de puntos. Bueno, pues es la diferencia entre la operativa de un tipo de productos u otro, es decir, de acciones o cualquier otro tipo de mercado. El segundo coste, como decía antes, es el coste de financiación, que la fórmula es la que tenéis ahí, pues el valor de mercado de la operación que estoy realizando por Euribor mes más menos 2,5% dividido entre 360. ¿Qué riesgos tiene el operar con CFDs? Bueno, pues el riesgo de mercado, que es el que se tiene operando en cualquier producto, cuando se están haciendo operaciones de trading, cuando se está especulando con cualquier mercado, que es el riesgo a que yo no acepte la tendencia, ¿no? A tener pérdidas simplemente porque el mercado evoluciona en mi contra. Tenemos el riesgo de contraparte, que esta es una de las partes muy importantes que hay que tener en cuenta cuando estamos eligiendo un broker de CFDs. Tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo operar con un broker que con otro, que no solamente hay una diferencia de comisiones, que por supuesto que hay que tener en cuenta, pero que también hay que operar con un broker que me dé cierta seguridad, que sepa que mi dinero está a salvo, que esté regulado, que me dé confianza en cualquier caso, porque ese es el riesgo que se llama riesgo de contraparte, ¿no? Estamos teniendo un contrato que es de cliente con proveedor y al final pues tenemos que asegurarnos de que nuestro broker con el que estamos operando es lo suficientemente solvente y está lo suficientemente regulado. Nosotros, por ejemplo, estamos regulados en Reino Unido, en nuestra matriz, por la FCA británica y en este caso concreto, que nosotros somos la oficina de España, pues estamos regulados también por la CNMV. Y por último es el riesgo de liquidación, que es en caso, por ejemplo, como estoy apalancado, en caso de que la operación evolucione en mi contra, si yo me quedo sin fondos, se me va a cerrar la operación para que yo no tenga pérdidas mayores que el dinero que tengo en mi cuenta de trading. ¿Cómo se gestiona de todas maneras el principal riesgo, ¿no? Que es el riesgo de mercado, que es el que más nos interesa, el que el mercado vaya en mi contra? Al estar apalancado, pues tanto mis beneficios como mis pérdidas se multiplican. Si acierto la tendencia del mercado, evidentemente pues puedo tener beneficios muy abultados. ¿Qué pasa si no acierto la tendencia del mercado? Que tengo herramientas para limitar ese riesgo de pérdida de fondos, que son principalmente los stop loss. Tenemos tres tipos de stop loss. Un stop loss normal, que es el de toda la vida, o es una orden a mercado finalmente para cerrar mi posición habiendo limitado mis pérdidas y no tiene ningún coste, se puede poner y quitar en cualquier momento, ¿vale? Tenemos un segundo tipo de stop loss que es el trailing stop o stop dinámico,
que es un stop loss normal, con la diferencia de que si el mercado evoluciona a mi favor, se va moviendo también a mi favor. En caso de que el mercado empiece a ir en mi contra, se para, ¿vale? Y me limita también esas pérdidas. Entonces yo lo sitúo o lo programo a una distancia para que en caso de que no pueda estar al tanto del mercado en todo momento, pues lo natural es que si yo estuviera delante de mi pantalla viendo cómo evoluciona el mercado, si el mercado va a mi favor, yo iría ajustando ese stop loss, ¿no? Pues si no puedo estar en todo momento delante de la pantalla, lo que hago es lo programo para que me haga exactamente eso, pero de manera automática, siguiendo siempre la tendencia, y en caso de que se dé la vuelta a la tendencia, pues se para limitando mis pérdidas. El tercer tipo de stop loss es el único stop loss que tiene un coste, que es el stop loss garantizado. El stop loss garantizado se diferencia de los otros de que no está sujeto a condiciones de mercado. No necesita tener contrapartida en caso de que quede en un gap de mercado, no hay deslizamiento. Siempre y cuando se toque el nivel seleccionado, esa orden se me ejecuta a ese exacto nivel. Ocurra lo que ocurra en el mercado, tanto si la acción quiebra, como si abre con un gap, como si no hay volumen, todo. Tengo garantizada la salida si toca el nivel que he seleccionado de stop. Como decía, tiene un coste. Este es un coste que se paga cuando se sitúa ese stop loss garantizado. Es como si tuviéramos un seguro, ¿no? Yo tengo un seguro para mi coche, yo pago el seguro del coche no cuando tengo un accidente, sino simplemente por si acaso lo tengo. Pues el stop loss garantizado ocurre lo mismo. Yo pongo ese stop loss garantizado, pago por el stop loss por ponerlo. Si se ejecuta, pues evidentemente se ejecuta el stop loss y me ha limitado las pérdidas. Si no se ejecuta, igualmente tengo que pagar el coste del stop loss y sería además una buena señal, dado que significaría que he tenido beneficio. Por otro lado, tenemos otro tipo de orden, que es la orden límite o stop profit. Sería también, en caso de que yo no esté delante del mercado, siempre hay un momento en el que yo me saldría habiendo tenido un beneficio que me satisface. Bueno, pues previamente pienso cuál es ese beneficio que me satisface y programo la orden para que en caso de que se toque ese nivel, se me cierre la posición si no estoy delante del mercado y me embolse el beneficio correspondiente. Bueno, vamos entonces ya con el mercado de divisas, que es un poco lo que os ha traído también hasta aquí. Empezamos con este mercado haciendo un poco la introducción del mismo. Es el mercado más líquido, más grande y más popular del mundo. Lo ciframos, ¿no? Esto que decimos no se queda en simple palabrería, sino que hay cifras que nos dicen que las transacciones que se realizan en este mercado tienen un valor de más de 4 billones de dólares al día. Estamos hablando de 4 billones de dólares al día, que para que nos hagamos una idea, sería aproximadamente lo que mueve el NYSE, la bolsa de Nueva York, en todo un mes. Es un volumen muy grande y esta es una de las ventajas del mercado, que luego vamos a ver también, que os voy a explicar también cuáles son las ventajas del mercado de Forex. Es un mercado que no tiene localización física, no tiene una cámara de compensación que regule las operaciones, por tanto es un mercado OTC, como os hablaba que al igual que el mercado de CFDs, el mercado de Forex también es un mercado OTC per se. Cada vez acapara mayor número de operaciones, es un mercado muy popular, es un mercado que está muy de moda y que los operadores utilizan mucho para hacer trading. Nosotros concretamente ofrecemos más de 80 pares de divisas, tanto en contratos estándar como en contratos mínimos. Evidentemente, pues no todos los pares son igual de operados y por tanto no todos tienen la misma liquidez, pero hablamos de que, por ejemplo, pues, los pares más populares, sobre todo es el euro dólar, es el cruce de divisas más operado. Estamos hablando de que también se opera mucho, por ejemplo, la libra frente al euro o la libra frente al dólar. Y en el caso del yen también es muy operado en sus cruces sobre todo frente al dólar, pero también frente al euro. ¿Cómo se opera este mercado? Estamos hablando de que se toman posiciones sobre la relación cambiaria de dos monedas. Es un cruce de divisas, pues esto es lo que le diferencia también de otros mercados, que no se habla de que una divisa va a subir o una divisa va a bajar. Esto no es lo mismo que decir que la acción de Vodafone sube o la acción de Vodafone baja, o que el Dow Jones va a subir o va a bajar. Aquí siempre es una divisa enfrentada a otra. Una divisa sube o baja con respecto a otra. Se presenta como un cruce entonces de divisas con tres siglas
Y la primera de las divisas se llama divisa base, la segunda de las divisas se llama divisa cotizada. La divisa que me marca en qué moneda yo obtengo el beneficio de la pérdida sería la segunda divisa. Por tanto, si estoy operando, por ejemplo, en euro-dólar, el beneficio o pérdida que yo obtenga de esa operativa estaría denominado en dólares. Es la segunda divisa o lo que hemos llamado, que decíamos, divisa cotizada. En el caso del mercado de Forex, hay que tener en cuenta que es lo que se gana o se pierde, me lo marca el PIB, que es el último decimal del parte de cotización con el que estamos trabajando, ¿vale? Eso es lo que me marcaría, el movimiento de ese PIB es lo que me marca cuánto estoy ganando o perdiendo yo en la operativa de ese cruce de divisas. ¿Con qué fin se opera el mercado de Forex? Bueno, vosotros que estáis aquí en este seminario vais a operar con el fin de especular en este mercado, de ver si podéis ganar dinero a medida que se van moviendo esas divisas, ¿no? Es lo que se llama un tipo de operativa de especulación, pero evidentemente el volumen tan fuerte que mueve el mercado de divisas no es solamente por este tipo de trading, sino que viene por otras muchos tipos de operaciones como puede ser, por ejemplo, la cobertura, que habrá gente que también le interese, pues estar muy expuesto en una divisa a veces no es interesante, sobre todo si, por ejemplo, depende de eso tu negocio, a veces quieres cubrir el riesgo que tienes de esa divisa, ¿no? Por si se devalúa o por el contrario, pues por si repunta mucho esa divisa. Se usa también para transacciones comerciales, evidentemente, exportaciones e importaciones, a veces para conservar valor. Esto ha ocurrido a lo largo de la crisis en alguna ocasión. Ha habido, sobre todo cuando había riesgo de ruptura de la zona euro, la gente quería refugiar sus fondos en otras divisas, por si acaso, pues, evidentemente su divisa se devaluaba demasiado y perdía competitividad. Y luego pues hay otro tipo de operaciones, como por ejemplo, como que habéis oído hablar de operaciones de carry trade, que es un tipo de operación que se hace para invertir en divisas, que supone comprar una divisa para simultáneamente vender otra, o lo que es lo mismo, nos financiamos en una divisa e invertimos ese dinero en otra. ¿De qué se trata? Pues aquí no se trata ya tanto de buscar una tendencia de ese cruce de divisas, sino que lo ideal sería que el cruce de divisas se mantuviera plano o evidentemente que avanzara a nuestro favor, ¿no? Pero si se mantiene plano igualmente ganamos, porque lo que hacemos es financiarnos en la divisa que tiene menores tipos, pues la financiación es barata, para invertir en una divisa que tiene mayores tipos. Entonces simplemente estoy ganando solamente con la relación cambiaria. Y luego, pues por último, se usa a veces también para el arbitraje, que son movimientos operativa para beneficiarse de las ineficiencias que hay en el mercado. Bueno, vamos con las claves horarias, algo muy importante cuando estamos operando en el mercado de Forex. Digamos que no es lo mismo operar en una hora, en una franja horaria que en otra. El mercado de divisas lo podemos dividir en 4 mercados, que sería Tokio, Londres, Nueva York y Sydney. Los horarios los tenéis en la pantalla, en el cuadrito que estáis viendo ahora mismo en la presentación. Y se trata de buscar aquellos momentos en los que haya como mayor movimiento, sin que esto signifique que haya mayor volatilidad, ¿no? Pero sí que buscar cierta tendencia y suele ser en los momentos en los que hay también mayor volumen. La zona horaria o el mercado donde más volumen encontramos para el mercado de divisas es el de Londres, que sería de 9 de la mañana, hora, bueno, 8 de la mañana, horario Londres, hasta las 5 de la tarde, horario Londres. Es donde mayor volumen se ve en el mercado de divisas. Después está también el mercado de Nueva York, que mueve bastante volumen, y tenemos momentos en los que es más interesante operar, que es cuando abren esos mercados, entran todos los operadores, se meten la mayoría de las órdenes y ahí se encuentran tendencias bastante buenas a la hora de operar y mucho volumen. O bien, también cuando se solapan el mercado de Londres con el mercado de Nueva York, que sería, por ejemplo, desde la 1 del mediodía, horario Londres, hasta las 5 de la tarde, horario Londres. Bueno, pues en esa franja horaria también entran muchas operaciones y se suelen aprovechar buenas tendencias. Dentro de los días de la semana, pues aquí más que días concretos en los que operar, que se supone que son mejores los martes y los miércoles,
porque hay un mayor rango de promedio de PIB que se mueve en los mercados de divisas. Aquí lo veis, por ejemplo, hemos puesto los 4 pares más operados, el euro dólar, la libra frente al dólar, el dólar frente al franco suizo y el dólar frente al yen. Bueno, pues esos 4 cruces, en la tabla que veis, es la tabla con rango promedio de PIB, ¿no? Dependiendo del día de la semana y del cruce de divisas. Veis que concretamente el martes y el miércoles es donde hay mayor rango promedio de PIB. ¿Qué significa esto? Que hay mayor movimiento y por tanto posibilidades de mayores plusvalías, ya que el precio tiene mayor recorrido. Eso es lo que vamos a tratar de buscar. ¿Dónde lo encontramos? Pues mejor en martes y miércoles que en el resto de días de la semana, pero sobre todo hay que evitar el domingo, que el rango de pips que se mueve es muy pequeño y por lo tanto podemos tener fácilmente pérdidas. Y el viernes a partir de las 4 horario Londres, también los movimientos son menores, son más impredecibles y hay mayores posibilidades de que no tengamos plusvalía. Entonces, intentar evitar sobre todo esos momentos a la hora de invertir en el mercado de divisas. Al ser un mercado más que cotiza las 24 horas, pues nos da siempre muchas posibilidades, pero bueno, pues dentro de que cotiza 24 horas no es lo mismo operar unos días que otros, no es lo mismo operar en un horario que en otro. En concreto también evitar días festivos. El mercado de divisas se basa mucho en el mercado interbancario, los bancos son los que dan precio a ese mercado de divisas. Cuando los bancos están cerrados el volumen es mucho más bajo y los movimientos también son más erráticos. Intentamos evitar ese tipo de operativa. Y también evitamos operar en publicación de noticias. Los precios se hacen muy impredecibles y la volatilidad es muy alta. Esto lo podemos ver en los gráficos. Vamos a coger, por ejemplo, el gráfico del euro dólar, lo vemos en la pantalla. Estáis viendo aquí el gráfico del euro dólar, lo tenemos ahora mismo en velas japonesas con velas diarias. Y bueno, pues vemos un poco la tendencia de fondo, la tendencia a corto plazo, que se ha roto en la jornada de ayer a la baja, ¿vale? Si lo cogemos en vez de con velas diarias, cogemos con velas a 15 minutos, estamos viendo esa ruptura de la que hablábamos en la jornada de ayer, en concreto a las 3:15 hora Londres, que fue, bueno, momentos en los que se ha empezado a hablar de que el Banco Central Europeo podría pasar a negativa tasas de depósito o incluso se hablaba también de hacer un quantitative easing en la zona euro. Pues eso mueve mucho el mercado de divisas, evidentemente el euro se devalúa y vemos movimientos muy importantes. En este caso no sabíamos que íbamos a conocer esta noticia, entonces, bueno, pues nos puede pillar de sorpresa, pero hay momentos en los que sí sabemos que vamos a conocer ciertas noticias. Es el caso, por ejemplo, del dato de paro de Estados Unidos, que provoca movimientos muy fuertes en el mercado de divisas y cuando hablan los bancos centrales. Por ejemplo, lo tenemos a principios de este mes, vamos a coger y vamos a ampliar esta zona de aquí para que lo veamos. ¿Veis esta vela roja de caída tan fuerte? Bueno, la más grande de todas, que hablamos del día 7 de noviembre, no sé si os acordáis, era un jueves y este día fue cuando el Banco Central Europeo bajó los tipos por sorpresa. Normalmente, si no hay ninguna sorpresa, pues no se suele ver un movimiento tan volátil, pero como el mercado no lo descontaba, pues vimos una caída muy fuerte en cuestión de 15 minutos. Hablamos de que el mercado, el eurodólar, bajó desde 1,3498 hasta 1,3371. Una bajada sumamente importante que en términos porcentuales estaríamos hablando de una caída de casi el 1% en 15 minutos. Una barbaridad para el mercado de divisas. Bueno, pues esta volatilidad, evidentemente, si la cogemos a nuestro favor, pues estamos aquí obteniendo un beneficio muy importante. Pero claro, si está en nuestra contra, también tenemos pérdidas. Por eso la necesidad de operar con stop loss. ¿Qué se recomienda en estos casos? Pues no estar en el mercado. Siempre que se vaya a conocer un dato que sabemos que va a provocar tanta volatilidad, o bien nos la jugamos, ¿vale? Y apostamos por una tendencia situando stop loss que pueden estar más o menos ceñidos y en este caso sí que sería interesante el uso del stop loss garantizado, o bien nos salimos del mercado y operamos cuando el mercado se haya tranquilizado. El día siguiente, el 8, ocurrió un poco lo mismo.
Conocimos la tasa de empleo de Estados Unidos y también cuando se conoce este dato provoca bastante volatilidad. Aquí también vimos una bajada importante, aunque en un escenario de tiempo algo más amplio, desde 1,3429 hasta 1,3321. ¿Vale? Es una bajada también bastante importante y estamos hablando de cuestión de un par de horas. Bueno, pues esto es lo que os comentaba, no operar cuando hay anuncios, cuando hay datos importantes que se van a mover mucho el mercado. Bueno, continuamos. A partir de aquí ya vienen, entonces, ¿cuáles son las ventajas? ¿No? Hemos hablado de qué es el mercado, de cuándo es mejor operar, de cuándo es menos conveniente operar, y lo que queremos ver un poco es las ventajas que puede tener este mercado de Forex. Y las ventajas vienen un poco, sobre todo, por la parte de la alta liquidez que tiene el mercado, que nos proporciona, primero, que sea un mercado muy poco manipulable. Segundo, que tengamos un fuerte volumen y que no vayamos a quedarnos pillados, que siempre vayamos a poder cerrar nuestras operaciones. Tercero, que se puedan operar con horquillas muy estrechas. Ese alto volumen hace que nosotros, por ejemplo, podamos ofrecer euro-dólar desde 0,8 pipos, que son horquillas muy estrechas, y ya con un solo pip a nuestro favor obtenemos beneficios. Y luego que el análisis técnico funciona de manera muy bien, ¿no? Es el mercado en el que mejor funciona, también por el alto volumen y porque lo sigue mucha gente. Opera 24 horas, esta es una de las facilidades que hemos comentado antes, y está afectado por un menor número de variables. ¿Cuáles son estas variables? Pues la primera es las políticas monetarias de los bancos centrales. Aquí no me extiendo mucho, simplemente lo hemos visto en el gráfico cuando os he enseñado el movimiento del euro dólar cuando el Banco Central Europeo ha bajado tipos. A lo largo de esta crisis hemos visto numerosas ocasiones en las que ha ocurrido, en las que hemos visto movimientos por parte de bancos centrales, bajadas de tipos de interés, inyecciones de liquidez, la posibilidad ahora, por ejemplo, del Banco Central Europeo de bajar la tasa de depósitos, cualquier tipo de movimiento por su parte que intente devaluar la moneda para ganar competitividad a base de exportaciones principalmente. ¿Qué más variables afectan al mercado de Forex? Las estructuras económicas de las dos regiones a las que se circunscriben las divisas del par que estamos operando. Esto es crecimiento, es deuda pública, es déficit, es desempleo, ¿no? Es el rating crediticio, ¿no? Lo que dice Standard & Poor's, Moody's y demás de esas regiones. Bueno, pues si hay una percepción de que una región es más potente que otra, su divisa se verá apreciada. Veis en el gráfico, por ejemplo, la tendencia a la baja del euro frente a la corona noruega. La percepción del euro ha sido una percepción muy débil a lo largo de la crisis, incluso con la posibilidad de una escisión, que bueno, pues ya no lo estamos viendo así, ¿no? Pero ha habido momentos, sobre todo el año pasado, en los que se hablaba de una ruptura de la zona euro frente a las regiones escandinavas que la percepción ha sido totalmente diferente de fortaleza dentro de esta crisis. Pues evidentemente el euro se ha ido depreciando paulatinamente frente a la corona noruega desde el 2009, como estamos viendo en el gráfico. Por otro lado, influye también la condición de refugio versus la condición cíclica de una divisa. ¿Cuáles son divisas refugio? Pues tradicionalmente el yen, el franco suizo y el dólar. Ha cambiado un poquito esto también, sobre todo por cómo han actuado los bancos centrales y cómo han intentado devaluar estas divisas. Pero tradicionalmente, como digo, han sido estas tres las más consideradas como refugio. ¿A dónde han ido a parar principalmente los capitales cuando había este riesgo de extinción de la zona euro? Al franco suizo, hasta el punto de que el Banco Central de Suiza tuvo que intervenir su divisa y limitarla a un cambio del euro frente al franco suizo de 1,2. Bueno, divisas cíclicas, por el contrario, ¿cuáles son? Las de países emergentes, que tienen más volatilidad siempre, las relacionadas con sectores económicos cíclicos, como puede ser el dólar australiano, como puede ser también, aunque en menor medida, el dólar neozelandés o el dólar canadiense, también muy vinculados a las materias primas, que hacen que tenga un perfil más cíclico. O las de zonas económicas que tengan problemas, como puede ser pues, el florín húngaro o cualquier otra divisa circunscrita a una región en problemas. Las de menor liquidez también son de carácter más cíclico y son más volátiles.
Cuando enfrentamos una divisa cíclica versus una divisa refugio, lo que nos encontramos es un comportamiento muy similar a los mercados de renta variable. Aquí lo vemos, por ejemplo, en el caso del dólar australiano, una divisa bastante cíclica, frente al yen, una divisa considerada refugio, y enfrentamos su gráfico frente al Standard & Poor's. Vemos que el movimiento es prácticamente igual. ¿Cuál actúa de manera más rápida? Normalmente la renta variable actúa de manera más rápida y la divisa luego le sigue. Esto sería también a tener en cuenta a la hora de ver un poco la tendencia de fondo que puede seguir un cruce de divisas como este. Bueno, pues este es un poco lo que quería comentaros del mercado de divisas, y aparte de todo esto, siempre factores técnicos, como es el chartismo, como es la morfología de las velas, gráficos, por ejemplo, en Brasil que Nasi, patrones que se puedan seguir, indicadores y osciladores de tendencia, antiintendenciales y demás. Todo lo que puede ser análisis técnico en el corto plazo es lo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, siempre la tendencia de fondo también se tiene que tener en cuenta a la hora de operar, dado que lo ideal es que confieran las tres tendencias, ya sea al alza o a la baja, pero la de corto, medio y largo plazo.